Yo los invito a abrir sus Biblias, no en el Antiguo Testamento, sino en Primera de Juan, capítulo 3. Dada la oportunidad que se presenta hoy, he deseado tener una exposición, la cual obviamente no podrá hacer justicia a todo el contexto del capítulo ni a toda la carta, pero que con todo, rogado al Señor que nos sea de bendición como iglesia. Dice así la palabra de Dios en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es un recuerdo difuso en mi mente. Obviamente sé que estaba pequeño, pero cuando digo que es difuso es que no tengo ni muy claro todavía si mis hermanos habían nacido. Y sí, tengo hermanos, porque hay algunos que a veces se sorprenden, están aquí en la iglesia, Hernán y Alejandro. Yo no sé si ya habían nacido, pero sí sé que ya algo estaba escuchando de la palabra de Dios, porque por alguna razón, no sé si han notado, me imagino que habrá niños con más disposición a este tipo de expresiones, pero como que a veces son algo trágicos para pensar y decir algunas cosas. Es que si no hacemos tal cosa, algo va a pasar. En cierta ocasión, digamos, con unos hermanos, la niña de ellos estaba bastante pequeña y nos decía que el carro en el que íbamos nosotros, la minivan que todavía tenemos, ese carro no va a subir esa cuesta. No, el carro de papá sí, era una pick-up, ¿verdad?, el que él tenía. Pero la minivan no, nos vamos a ir de cabeza. Yo creo que sí va a subir, le decía. Pero no sé, como que a veces está esa tendencia a pensar un poco trágico. La razón es que les digo esto porque por alguna razón yo me encontraba solo en la casa. No voy a cuestionar el hecho de que dejaran a un niño, ¿verdad?, sus padres solo en la casa, pero estaba lloviendo y como que se me hacía tarde para que ellos llegaran. Entonces, en medio de esa lluvia, y todo yo, bueno, ¿qué pasa si me quedo sin papás? No sé, ahora algo les pasó y por eso no han llegado. Pero ya sé, me acordé de un versículo. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. No pasa nada, Dios sigue siendo mi papá. Eso era lo que yo pensaba. Sin obviamente entender mucho todavía de qué el pasaje estaba afirmando y por supuesto si aún haber escuchado algo como la doctrina de la adopción. ¿Por qué he escogido este pasaje para hoy? No será difícil de entender para muchos. Porque ha jugado un papel en la providencia de Dios que precisamente hoy tenga que suplir a nuestro hermano que usualmente hubiera predicado. Y es el domingo que finalmente tenemos de vuelta a nuestros hermanos Hernán y Raquel con sus hijos. La alegría de tenerlos aquí hace muy apropiado que nosotros tengamos un tiempo para considerar cuán grande es el amor adoptivo de Dios. Porque yo sé que en este proceso en el que finalmente vemos sus frutos, este tema de la adopción quizás ha estado en nuestras mentes y conversaciones y oraciones en estas semanas. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros a ser hijos de Dios? ¿Cómo se distinguen y cómo viven? Son todos aspectos que Juan nos responde a nosotros. De hecho, Juan en el capítulo 5, versículo 13 nos dice a nosotros: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna,
y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, entonces Juan está escrito para nosotros, para que sepamos que somos del Señor, que tenemos vida eterna. Pero las pruebas que Juan nos da son dignas de consideración. El que dice que ama a Dios debe amar a su hermano. El que dice que ama a Dios debe confesar que Cristo ha venido en carne. Y continúa enumerando. Pero en medio de todas estas disertaciones, hay algo que el lenguaje de Juan expresa, ¿verdad? Constantemente habla. Os he escrito a vosotros, hijos, hijitos, a ustedes jóvenes. El lenguaje de familia está presente e impregna la carta. Entonces, mayormente estaré exponiendo las primeras palabras del versículo 1, pero tomaré también el tiempo para hablar brevemente del versículo 2 y 3. Y los 3 puntos son sencillos. En primer lugar, vamos a ver el asombroso amor de Dios al hacernos hijos de Dios. En segundo lugar, veremos el asombroso amor de Dios que nos transformará. Y finalmente, el asombroso amor de Dios que nos lleva a purificarnos. El asombroso amor de Dios al hacernos hijos de Dios. El asombroso amor de Dios que nos transformará. Y el asombroso amor de Dios que nos lleva a purificarnos. Primero consideremos ese asombroso amor de Dios al hacernos hijos de Dios. Versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿Y por qué he titulado los puntos con esa palabra asombroso? Porque es que eso es lo que está en esta expresión aquí. Mirad cuál amor. Asómbrese. Esta expresión se usa cuando Jesucristo efectúa el milagro de calmar los vientos y las ondas del mar y dicen, pero ¿qué hombre es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Dale la fuerza del asombro que nosotros debemos obtener de este versículo. Mirad cuál amor. Por eso es que uso la palabra asombroso, porque es la expresión. Aquí no hay signos de admiración en esta versión, aunque algunas sí los ponen, pero no hacen falta. Es que usted lo lee y tiene que quedarle claro que Juan está en este momento llevándolo a una exclamación. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre. Vea, admírese, fíjese bien en el amor del Padre. ¿Qué clase de amor es este? Que usted puede ser llamado hijo de Dios. Es un amor grande, inmenso. Por eso en otras versiones ustedes lo leen así. Vean el inmenso amor de Dios. Vean cuán grande amor de Dios. Como lo dice la Biblia de las Américas, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Miren con cuánto amor nos ama el Padre. Y solo esta frase nos debe llevar a meditar en bastante. ¿Quién está diciendo esto? Juan el apóstol. ¿Y quién fue este hombre? Sino uno de los 12, llamado directamente por Cristo. Ese Juan es el que dice, mire cuán grande amor. Es Juan el apóstol, ¿sí? Aquel que nos escribe de cosas que vio, oyó, y él hasta dice en el versículo 1 del capítulo 1, palparon nuestras manos. Oh, Juan vio, oyó, tocó a Cristo. Fue Juan uno que oyó la enseñanza de Jesús directamente, muchas veces. Fue uno que con sus ojos vio al Dios encarnado y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Es Juan el que lo palpó, es Juan el que se recostó en el pecho de su Señor. Fue uno que le vio crucificado. Estaba ahí junto a la madre de Jesús. Fue uno también de los primeros en verle resucitado. De hecho, ¿no es este Juan el que nosotros conocemos como el discípulo amado? Y eso es lo asombroso del asombroso. Que para Juan nunca dejó de conmoverlo y admirarlo el ser amado por Dios.
El que vio a ese Señor de gloria encarnado, que sabía que no tenía necesidad de que nadie le dijera lo que había en el hombre, porque él sabía lo que había en el hombre, ese Jesús que sabe todo de mí, que no tengo que decirle lo que hay en mí, me ama. Sí, es este Juan, el que fue apodado Boanerges, hijo del trueno. Señor, ¿quieres que como Elías mandemos fuego y los consuma? Ese Juan no dejó de admirarse de que fuera conocido como el discípulo a que Jesús amaba. Nunca cesó de admirarse del amor del Padre para ser llamado Hijo de Dios. A este Juan el amor de Dios le sobrecogía, porque ser el discípulo al que Jesús amaba no fue para él un título de jactancia. Jesús me ama más que ustedes. Jesús me ama a mí. Fue de completa admiración, de una admiración gozosa y reverente. En segundo lugar, deberíamos considerar no solo quien lo dice, sino lo que en sí mismo está diciendo. No solamente es que Juan no cesó de admirarse del amor de Dios, es que a él le maravillaba esta verdad de que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Y debemos considerar en sí misma esta verdad porque hay que preguntarse, ¿qué cautivaba tanto a Juan? Porque ¿era esto acaso algo tan novedoso? De que nosotros, aunque creados por Dios, podamos llamarnos también hijos de Dios. Era llamar a Dios Padre y uno llamarse hijo de Dios un título desconocido para Juan como judío. Una revisión de las Escrituras nos lleva a concluir que el título Padre se usa desde el Antiguo Testamento. Esa es la verdad, no se puede negar. Deuteronomio 32:6 dice lo siguiente: ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. ¿No es Él tu Padre que te creó? Bueno, al revisar este primer pasaje, pareciera que este concepto de Padre está más bien afirmando quizás a Dios Padre, pero como en un sentido creador. Pues Dios nos creó a todos, entonces en ese sentido pudiéramos decir que somos hijos de Dios. Pero ¿verdad? Muchos de aquí ya sé lo que estarían pensando, ¿no? Pastor, no podemos decir que todos somos hijos de Dios, no todos somos hijos de Dios. No, correcto. En un sentido muy particular y especial, como vamos a ver, no todos son hijos de Dios. Pero aquí le está diciendo a Israel, yo soy tu Padre que te creó. Y hay otras expresiones similares. En la carta de Santiago, Jacobo nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces. De nuevo, un sentido de Dios como el autor de la luz. Todos los astros que brillan en el firmamento, Dios los creó. Él es el Padre de la luz en ese sentido. Ahora, a diferencia de todos los astros, la luz de nuestro Dios no tiene ni sombra ni mudanza. Nunca hay variación en nuestro Dios. Es nuestro inmutable Dios, siempre brillante. Pero hay otros que nos llevan a ver que realmente ese título de Padre no tenía que ver solamente en razón de ser creados por Dios y de ellos, de Israel en aquel entonces, como creados por Dios, como un pueblo de Dios, sino que Dios realmente se refería a ellos como hijos. Vamos a Deuteronomio capítulo 14. Dice lo siguiente, Deuteronomio 14:1. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. No os ajaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra.
hijos sois de Jehová vuestro Dios. Si nos regresamos unas páginas atrás al libro de Éxodo, tenemos todavía una declaración más clara y sumamente importante, porque Dios le está anticipando a Moisés que Faraón no va a dejar ir a su pueblo con facilidad y que de hecho le va a costar la vida al primogénito de Faraón. Desde antes que empezaran todas las plagas, desde antes que Moisés llegara a Egipto, ya Dios le está diciendo lo que va a pasar. Pero vean cómo se expresa. Jehová, Éxodo 4, versículo 22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Y aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entonces veamos en estos otros dos pasajes que les he leído. Hijos sois de vuestro Dios, por tanto no os ajaréis. Y ahora estas palabras que Faraón iba a escuchar de que Israel es su hijo, para que le sirviera, que está esa noción de ser separados. Dios separa a un pueblo para que le sirva a él. Y eso es importante que no perdamos de vista, porque no hay que olvidar el contexto en que estas palabras son dadas y cómo eran los tratos entre los pueblos en aquel entonces. Un pueblo más fuerte y superior sometía a otro como su vasallo. Y no era inusual que se refirieran a este, que era ahora su dueño, como padre, a este rey como padre. Sí, Dios tiene un hijo para que le sirva a él. Dios nos rescata para que le sirvamos a él. Sin embargo, cuando yo menciono este contexto, hay que también ser cuidadosos de no reducir este lenguaje de las Escrituras como si Dios simplemente les estuviera dando a ellos una relación de pacto muy formal, contractual y ya. Yo los rescato, ustedes son mis sirvientes, punto. No, realmente Dios separa a este pueblo para una relación íntima, al punto que nosotros vamos viendo ese desarrollo en las Escrituras. Y el profeta Isaías habla también de Jehová como nuestro Padre. ¿Y en qué contexto? De redención. Vean, por ejemplo, Isaías 63, 16. Isaías 63, 16 dice, pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. ¿Por qué traigo primero estos pasajes? Bueno, porque para nosotros hoy hablar de Dios como Padre es sumamente común. Es como Jesús nos enseña a orar a nosotros, Padre nuestro que estás en los cielos. Usamos Dios Padre como si nada. Y es cierto que la noción está ahí en las Escrituras del Antiguo Testamento, por lo que llama poderosamente la atención que los judíos no emplearan este título con más frecuencia. Ellos lo sabían, como les digo, hay una comprensión, hay pasajes que nos llevan en esa dirección. Pero como señala un autor, aunque había una conciencia de Dios como Padre del pueblo de Israel, los beneficios y los privilegios de la membresía en la familia de Dios y la completa realización de esa membresía no tuvo lugar hasta que Cristo vino y el Espíritu del Hijo de Dios se derramó en nuestros corazones y dio testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es más, la evidencia apunta a que los judíos por muchos siglos no usaban esa expresión ellos mismos directamente para con Dios. Para darnos una idea del nivel, R.C. Sproul, al reflexionar también sobre la paternidad de Dios, hace la pregunta, ¿qué puede ser más básico para el cristianismo que dirigirse a Dios como Padre? Y sin embargo, cita a un académico del Nuevo Testamento, un académico alemán llamado Joaquín Jeremías, que se puso a investigar los distintos documentos, no solamente el Antiguo Testamento, sino también el Talmud, los Targumes judíos, los empieza a investigar y nota la ausencia de judíos refiriéndose directamente a Dios como Padre. Vean, leo para ustedes la conclusión, que es sorprendente.
No hay un solo ejemplo en la literatura judía, incluyendo el Antiguo Testamento, el Talmud y los Targumes, sino hasta llegar al siglo X después de Cristo, cuando un judío se dirige a Dios directamente como Padre. Se podía hablar de la paternidad de Dios, pero dirigirse a Dios como Padre no. Eso sencillamente no se hacía. No obstante, como nos señala Sproul, por eso en el Nuevo Testamento hay algo que estaba causando fricción, porque resulta que aquí sí tenemos a un judío que constantemente se refería a Dios como Padre, que en todas sus oraciones menos una habla a Dios como Padre. Y nos enseña a nosotros a orar a Dios como Padre. ¿Quién fue? Jesús. Y eso provocó reacciones adversas. Porque cuando Cristo decía, porque mi Padre trabaja y yo también trabajo, los judíos querían matarle. ¿Por qué? Porque se estaba haciendo igual a Dios. Ellos estaban reconociendo que en ese título había algo más. Y por supuesto es una distinción que luego también nosotros entendemos. Dios, el Dios Trino, el Padre y el Hijo, es la misma esencia. El Hijo se refiere al Padre de una manera que nosotros no podemos decir que Dios es nuestro Padre. Por eso, cuando Él va a ascender, Él dice, yo voy a mi Padre y a vuestro Padre. A mi Dios y a vuestro Dios. Hay una separación. No obstante, el punto permanece. Él se refería a Dios como Padre. Y los judíos querían matarlo por ello, porque se estaba haciendo igual a Dios. Pero el punto es que este énfasis que es tan común en el Nuevo Testamento, que constantemente en las páginas vemos esta referencia a Dios como Padre, aunque la noción estaba en el Antiguo, no se había comprendido, no se estaba viendo la riqueza y el enorme privilegio que una criatura caída, finita como nosotros, podamos llamar al Dios soberano Padre. La única manera que tenemos derecho de llamar a Dios Padre, de gritar Abba en su presencia, es porque hemos sido adoptados. Y este es el mensaje bíblico de la filiación, es decir, de que llegamos a ser hijos e hijas en el cuerpo de Cristo. Única y enteramente en este concepto de ser adoptados como hijos de Dios. Y esto nos tiene que llevar a considerar entonces cómo es que llegamos a ser hijos de Dios. En este sentido especial y exclusivo, porque no lo somos por derecho natural. No le vale a usted demostrar que tiene una descendencia ininterrumpida. Vea, desde este fulanito de tal, desde aquí llegamos a Abraham y aquí estoy yo. Por eso soy hijo de Dios. Eso no le sirve a usted de nada. Lo que la Biblia nos dice más bien es que nosotros somos por naturaleza hijos de ira. Hijos de desobediencia. Bueno, al punto que Jesús le dice a los judíos, espiritualmente ustedes que están en el engaño y la mentira, ustedes son de vuestro padre el diablo. Esa es su paternidad. Esa es su filiación. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Usted debe saber responder esa pregunta. Si usted se dice creyente, hijo de Dios, ¿cómo llega a ser usted hijo de Dios? ¿Cómo fue adoptado? La única respuesta que nos da la palabra es en Cristo. En Cristo, como todo lo que tiene que ver con la vida del cristiano. Por la fe en el Hijo. ¿Cómo llegamos a ser parte de la familia de Dios? Por la fe en Cristo. Por eso Juan muy claramente en su prólogo en el Evangelio dice que mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios, solamente por la fe en Él. Si su fe no está exclusivamente en Cristo, usted no puede ser recibido en la familia de Dios, no se le otorga, no se le concede este derecho. Y eso entonces también nos tiene que llevar a otra conclusión. Porque ¿qué dice la Escritura acerca de la fe? Si usted ha creído en Jesús, es decir, si le ha dado la fe para salvación, resulta que ese don no es suyo. También le fue dado. Es que ese es el punto. No nos podemos hacer hijos de Dios
Todo viene del Señor. Él nos da la fe para creer en el Hijo por el cual somos adoptados. Por eso el versículo 3 es tajante. Estos que son llamados hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por qué eres hijo de Dios? Respuesta definitiva: por la fe en Jesús, porque así Dios lo quiso. No tengo más que decir. Él lo quiso así. Me dio la fe para creer en Él. Soy recibido en la familia. De este modo, las promesas hechas para Abraham son nuestras también, porque ahora somos hijos por la fe. Somos herederos de las promesas. Entonces conviene hacer una pausa aquí. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted se admiró, se asombró, se postró para darle gracias a Dios de que te puedo llamar mi Padre? Como que nos hemos acostumbrado mucho a esta verdad, de nuevo, porque ese es el lenguaje típico. Y tiene mucho sentido que sea nuestro lenguaje típico como creyentes ahora en el nuevo pacto. Podemos llamar a Dios Padre, pero entendamos, muchos no lo entendieron, muchos no comprendieron la riqueza y la profundidad de la redención, de la relación profunda e íntima a la que Dios llama a los suyos. Dice el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. El asombroso amor de Dios, por el cual somos llamados hijos de Dios, es también el asombroso amor de Dios que nos transformará de manera definitiva. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y esas son las buenas noticias. En Cristo podemos llamar a Dios Padre. Somos hijos de Dios, pero no termina ahí. Este asombroso amor de Dios es transformador. No nos adopta para dejarnos tal cual, sino para hacernos como al Hijo, a semejanza de nuestro hermano mayor. Cristo, nuestro hermano mayor. Vean, yo se los reconozco. Aún hasta la fecha, esa expresión como que no me acostumbro, pero es bíblica. Jesús no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Hebreos 2:11. El punto es que ser como Cristo es la meta. Cuando Él vuelva por nosotros, ¿Cristo qué se va a presentar? A una esposa gloriosa y sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Hermanos, si usted es hijo de Dios, esto que usted es hoy no lo será para siempre. Un día seremos glorificados. Un día ya no estaremos en estos cuerpos sujetos a la muerte y al pecado. Un día seremos libres finalmente del pecado. Un día ya no habrá más enfermedad. Un día ya no habrá más dolor. Un día ya no habrá más el temor a la pérdida de un ser querido. Un día podremos ver cara a cara a Dios. Lo que a Moisés simplemente se le dejó ver por una rendija, para que no muriera. Pero nosotros le veremos tal como Él es. La imagen de Dios que fue dañada en la caída es en Cristo restaurada, pero será plenamente restaurada. Todavía no somos lo que hemos de ser, pero lo seremos. En Juan no hay duda de que esto será así, pero sabemos que cuando Él se manifieste, no si algún día se llega a manifestar, si es que llega a ser que Cristo regresa por nosotros. No, cuando Él venga, seremos como Él es. Fin. ¿Cuándo? Y no lo sé, pero será. Esta es la convicción que debe haber en nosotros. Juan está seguro, tanto del regreso de Cristo como del resultado de su retorno, nuestra glorificación. Es simplemente un asunto de tiempo. Ese aún tiene tilde.
Usted lo puede sustituir por un todavía. Todavía no se ha manifestado, pero se manifestará. Ese día le veremos. Veremos al Rey exaltado en su gloriosa majestad. ¿Está convencido que Cristo regresará y que regresará por usted? Llama la atención, ¿verdad?, que versículos antes, esto escribió Juan, capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Pero ¿qué pasa entre tanto? ¿Qué pasa entre tanto? Ese todavía deja de ser todavía y es el ya. El Hijo de Dios se purifica. El Hijo de Dios busca agradar al que ahora es su Padre. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Como dice un comentarista, primera de Juan 3:1 nos dice lo que somos. Ahora somos hijos de Dios. Y si ustedes lo ven en algunas traducciones, dicen, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Y lo somos. Lo ponen así. Primera de Juan 3:2 nos dice lo que seremos. El 1, lo que somos. El 2, lo que seremos. Y el tercero nos dice lo que debemos ser. El asombroso amor de Dios nos impulsa a vivir vidas santas, a apartarnos del pecado. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? ¿Qué otra cosa? Porque como Padre que nos ha recibido en su familia, ¿qué pasa? Padre es un título de autoridad. Reconocemos su derecho de gobernar nuestra vida también. De este Padre que es amoroso. De este Padre que nos ha acogido en el seno familiar. Él dice a sus hijos cómo deben vivir. ¿Se está usted purificando? Esto es lo que distingue al legalismo del Evangelio. No buscamos la santidad para ser hijos de Dios, sino porque somos hijos de Dios. Y si hijos, entonces buscamos reflejar a nuestro Padre. Así como Él es santo, nosotros buscamos ser santos. Así como Él es puro, nosotros nos purificamos. Dios es puro, Dios es luz, Dios es santo. La imitación de Dios que vimos en clases anteriores en ética. Ser como Dios. Él nos dice, sean como yo. El Hijo busca ser como su Padre. Nos limpiamos de toda contaminación y porque tenemos la certeza de que Cristo regresará, nosotros no vemos la santidad como algo opcional o como algo que podamos posponer en la vida cristiana, porque así como es seguro que Cristo viene, así entonces de seguro el cristiano se está purificando, anticipando el día de la venida de su Señor, de nuevo porque el día en que Él venga no nos marcharemos nosotros avergonzados. Él regresará. Y entre tanto, ¿qué estoy haciendo? Viviendo como Él me ha dicho que debo vivir. Como uno que muestra al mundo que soy hijo de Dios. Vean lo que dice Efesios 5:1. Vamos al libro de Efesios, a la carta de Efesios, capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios, ¿cómo qué? Como hijos amados. Si somos hijos, ¿qué debemos hacer? Ser imitadores de Dios. El respeto, temor y obediencia a nuestros padres terrenales es un ejemplo que nos puede ayudar. ¿Cuántos de nosotros, verdad, en ausencia de nuestros padres, llega alguien y nos dice, mira, vamos a tal lado, hagamos tal cosa? No, pero sus papás no están. No se diferencia. Yo sé lo que ellos dicen. Yo sé lo que ellos quieren. En ese temor del Señor, muchas veces nos abstuvimos de hacer muchas cosas porque sabíamos
que nuestros padres, aunque no estaban en ese momento, no lo aprobarían. ¿Cuánto más nosotros que sabemos que no nos podemos esconder de nuestro Padre Celestial? Él está presente en todo momento. Entonces, aunque nadie más te esté viendo, Dios te ve. Ese Dios al que puedes llamar tu Padre. Por lo tanto, como vivo, es para agradarle a Él. No podemos entonces nosotros ignorar que parte de los privilegios de ser hijos de Dios es que Él como Padre nos disciplina y nos corrige para serle obedientes. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Está Dios tratando como un padre con usted cuando se ha descuidado de andar en la senda de la pureza y de la santidad? Qué terrible es andar en esta vida de pecado y no tener el azote de parte de Dios como Padre amoroso que lo corrige a uno. Hermanos y amigos, hay mucho más que podría decir del pasaje. Como les digo, no era una exposición que pretendía hacerle justicia a toda la carta de Juan y a esta porción. Pero yo quiero cerrar con un par de aplicaciones. Primero, vuelvo a preguntar, ¿vivimos asombrados por esta verdad de la adopción? No dejemos de meditar en esta verdad. No nos acostumbremos a llamar Dios Padre sin considerar cómo es que ahora le podemos llamar Padre al que antes no era nuestro Padre. J.I. Packer es conocido por lo enfático que él fue en afirmar la adopción como la mayor bendición del cristiano, incluso mayor que la justificación. Él dice, por esa riqueza que esta relación involucra, Dios nos hace parte de su familia y nos hace sus herederos. Por eso Packer escribe lo siguiente, si quieres juzgar cuán bien entiende una persona el cristianismo, averigua qué tanto considera el pensamiento de ser hijo de Dios y de tener a Dios como su Padre. Si este no es el pensamiento que impulsa y controla su adoración y sus oraciones y toda su perspectiva de la vida, significa que no entiende muy bien el cristianismo. Porque todo lo que es distintivamente cristiano, en oposición a lo meramente judío, se resume en el conocimiento de la paternidad de Dios. Padre es el nombre cristiano de Dios. Y movidos por esta verdad, ¿qué debemos hacer nosotros? Vean lo que dice el versículo 1 nuevamente. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. Es increíble que el mundo, ¿verdad? Obviamente no entiende, no puede comprender la maravilla para que uno pueda decirle a Dios Padre. El mundo no lo entiende, no lo puede conocer, pero nosotros que lo hemos conocido, ¿qué debemos hacer? Proclamar esta verdad gloriosa para que por la proclamación del Evangelio, aquellos que hoy no llaman a Dios Padre, le puedan llamar Padre, porque fue esa misma predicación del Evangelio que un día le alcanzó a usted. ¿Qué otra cosa podemos hacer sino proclamar esta gloriosa verdad? Para que ellos puedan conocer al Dios que nos recibe en su familia. Y hablando de familia, es otro punto, ser familia. La adopción no solo significa que Dios es nuestro Padre, significa que somos familia con todos los demás que también son adoptados. Somos familia para otros. Esta pregunta es trascendental. No por algo nos llamamos nosotros hermanos. Pero de nuevo, la usamos constantemente. Buenos días, hermano, ¿cómo está? Está llamando a ese desconocido su hermano. Sí, es que tenemos un mismo Señor y un mismo Padre. En estos días, obviamente, ha sido muy conmovedor ver esa reacción genuina de los niños, sin preguntas, cuestionamientos de nada.
Nada más la noticia, van a conocer a sus primitos. Ya quiero conocerlos. ¿Cuándo vamos a ir a conocerlos? Quiero conocer a mis primitos. No hay preguntas de nada más. Y eso es lo que debería imperar aquí entre nosotros también. Sí, hermanos, por el proceso de membresía, como en la tarde tendremos la oportunidad, necesitamos escuchar un poco de la vida de la persona. Necesitamos saber cómo conoció del Señor. Pero después de eso, ¿qué importa el pasado? Lo que importa es el presente. Es mi hermano. Ha sido salvado por el Señor. Te salvó el Señor. A mí también. Somos de la misma familia. Ven, juguemos, disfrutemos, adoremos a nuestro Dios. Sí, debemos estar atentos a quienes desean ser parte de la iglesia y cómo saber un poco de cómo el Señor les rescató. Pero eso luego pasa a un segundo plano. Ya no interesa tanto quién era antes, sino quién es ahora en Cristo. Mi hermano, porque tenemos un mismo Padre. Por eso, mis amados hermanos, hablo aquí a los miembros de esta iglesia. Me preocupa mucho la frecuencia con la cual escucho. A veces en procesos de membresía, en procesos de reconocer a un oficial, pero no solamente en ello, pero al preguntar respecto de otra persona, de otro hermano. Es que vieras que no conozco mucho a tal hermano. ¿Cómo que no lo conoce? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años tiene de estar aquí? Estamos siendo intencionales en conocer a los que decimos que son nuestra familia. A ese que frente al mundo usted va a decir, ese es mío. Es de los míos. ¿No lo conoce? Sí, como les digo, quizás alguien dirá, para un proceso de reconocer a alguien, un mes, quizás no se sentirá suficiente, pero ¿cuántos meses, cuántos años han transcurrido cuando un proceso de esos ya más formal se tiene que dar? ¿Cuán intencionales estamos siendo en buscar lazos estrechos con mis hermanos en la fe? Ciertamente no vamos a desarrollar la misma cercanía con todos, pero debemos procurarla. Y es cierto que ahora tenemos problemas de espacio. Bueno, cuando no hemos tenido problemas de espacio ya desde hace rato. Y el tema de las listas. Pero el asunto es que la vida cristiana, la vida de familia, no se vive solo el domingo acá, cuando estamos adorando juntos al Señor. Los otros días de la semana, pastor, hay que trabajar, y los niños, y sí, hay que hacer muchas otras cosas, de las cuales también debemos glorificar al Señor y hacerlo de corazón. Pero ¿y tu familia? Somos una familia. Y como he dicho en otras ocasiones, para algunos hermanos acá, somos en un sentido muy real la única familia que tienen. Esto me lleva entonces a cerrar con el tema de la adopción como tal. Y les soy claro de una vez. Hay que saber distinguir entre lo que es la misión de la iglesia y lo que son los mandatos que todos tenemos como creyentes. Yo no creo que sea la misión principal de cada iglesia, que toda iglesia deba tener un ministerio particular dirigido a los huérfanos. Pero ningún creyente, por otro lado, puede evitar relacionarse con este mandato de uno u otro modo, porque Dios es el Dios de los huérfanos, de las viudas, de los pobres, de los extranjeros. Y Jacobo, en Santiago 1, 27 es bastante claro. La religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios el Padre, Dios Padre, al que usted llama su Padre, la religión sin mancha para con su Dios, al que usted llama Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En guardarse sin mancha ya hemos enfatizado algo en este sermón acerca de la santidad. Pero no podemos rehuir a la primera parte: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Este visitar es una palabra que tiene que ver más con una visita literal. Es que hoy fui a un asilo de ancianos. No. Este visitar tiene su raíz en la palabra obispo. Debemos obispar. Es un verbo. Existe.
Debemos obispar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. Es una palabra cercana con velar. Y al preparar este sermón no pude evitar revisar lo que hace unos años expuse cuando tuve una serie acerca de Santiago y que dije yo en ese momento de este pasaje. Al estudiarlo, lo que hice fue extenderlo un poco más porque en ese momento particular lo que yo entendía era, bueno, si yo me fijo, obviamente, si no íbamos a encontrar muy pocas viudas en la congregación y sin duda no íbamos a encontrar un huérfano, pero sin duda sí íbamos a encontrar a necesitados que debíamos visitar en sus tribulaciones. Porque de hecho Santiago luego nos habla acerca del cuidado de los que tienen menos en la congregación. Él va a hablar acerca de los pobres, cómo eran menospreciados. Pero reflexionando un poco más, es evidente que el sentido más llano del pasaje no lo podemos evitar. De uno u otro modo tenemos que involucrarnos con las viudas y los huérfanos. ¿Debemos todos adoptar? No, no creo que eso es la implicación ética para todos. Pero sí creo que debería ser algo mucho más frecuente entre nosotros, los creyentes. Como también debería ser más frecuente el ejemplo de hombres como George Mueller y Charles Spurgeon y sus orfanatos. Son acciones concretas que podemos tomar. ¿Sabe alguno cómo se abre uno? ¿No? Como que pasamos investigando cómo abrir muchas cosas, pero ¿y un orfanato cómo se puede hacer? Porque estas son consecuencias. ¿Por qué digo esto? Porque estas son consecuencias de entender el Evangelio. Y repito, esto no tiene nada que ver con el no poder tener hijos, que aparte de incorrecto de expresarnos así al orar por esta petición, pierde el punto, porque la adopción es mostrarle al mundo que nada hay de ofensivo o de qué avergonzarse en llamarse adoptado. ¿No han notado ustedes eso? Que a veces hay como bromas o chistes de alguna vez que yo soy el adoptado de la familia. ¿Qué es eso? Nosotros, en cambio, debemos proclamar al mundo que llamarme adoptado es lo más preciado que me puede haber sucedido. Porque yo era un don nadie. Somos don nadies. Pero ahora podemos llamar a Dios Padre. Mirad cuál amor que nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Sí, soy adoptado. Dios es mi Padre. Porque si nos decimos pro vida, debemos asumir las consecuencias de nuestras convicciones en la realidad y no solamente con publicaciones elocuentes por internet. De decirle abiertamente a las personas, ese hijo que usted no quiere, yo lo tomo, yo lo crío. Pero mucho me temo que rehuimos a esto, no solamente por desconocimiento del proceso, porque eso se puede investigar, sino por razones egoístas, económicas o de simple conveniencia, porque qué cansado. Y lo reitero para que no se malinterprete. A la luz de lo que hemos aprendido en cuanto a la ética cristiana, no estoy diciendo que todos acá deben de salir entonces a hacer un proceso, pero sin duda hay mucho más que podemos hacer que la pasividad. Y lo digo por mí mismo, a través de los años de leer del tema, escuchar del tema, pero ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho entre tanto? Gracias a Dios por los avances entre nosotros para cuidar de que entre nosotros no haya quien esté pasando necesidad. Pero recordemos que Gálatas 6:10 no termina ahí. Entre tanto que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Primeramente a la familia de la fe, pero no solo a la familia de la fe. Yo no estoy hablando aquí de un evangelio social, simplemente estoy hablando de mostrar nuestra fe por nuestras obras. Por eso Juan, tan solo unos versos aquí más adelante, nos dice a nosotros que no se engañe, que no se engañe. El que hace justicia, ese es del Señor. Primera de Juan 3:7, si alguno lo quiere leer, dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y no se engañe usted entonces. Si usted no es hacedor de justicia, usted no es de los hijitos. Pero el Señor le dice hoy que se aparte del pecado, que renuncie a la inmundicia de este mundo caído, porque hay riquezas mayores que le aguardan en Cristo. Por eso el Señor nos dice a nosotros:
salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Señor te dice hoy, renuncia a la inmundicia, aquí estoy para recibirle, para llamarle hijo. ¡Qué privilegio! ¿Puede decir usted que Dios es su Padre y todo lo que ello implica? Quiera el Señor que así sea. Oremos. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque es ella la que viene a incomodarnos, a inquietarnos, a exponernos delante de ti como lo que somos. Y qué asombroso, que siendo lo que somos, te podemos llamar Padre. Gracias, Señor. Muchas gracias, porque nunca podremos pagar sino simplemente agradecer por la eternidad el que seamos de la familia celestial. Que mostremos al mundo hoy cómo viven estos que son tus hijos. Que proclamemos a otros para que también sean recibidos en esta familia y que nos involucremos con aquellos que han tenido un cuadro imperfecto de lo que es una familia y vean en nosotros, aunque también imperfectos, pero con un deseo genuino de mostrar la bendición y privilegio de ser hijos de Dios. Es en el nombre de Jesús que lo pedimos, nuestro hermano mayor. Amén.